El fútbol peruano ha tenido muchos campeones a lo largo de su historia, muchos de ellos hoy ya ni siquiera existen, una minoría sigue en la cima como los tres grandes, pero hay otro grupo que si bien todavía se mantiene no está ni de cerca en su mejor momento. Uno de ellos es nada más y nada menos que la Universidad San Martín, un equipo que nació de forma poco tradicional y que con el tiempo lograría alzarse hasta 3 veces campeón nacional, perfilándose y siendo uno de los principales proyectos en nuestro fútbol, al menos hasta caer en la decadencia. Hoy repasaremos la historia de este querido club y el cómo pasó de dominar una época a caer en una crisis tan grave que incluso llegó a dejarlo al borde de la desaparición. Yo soy Alejo y los invito a acompañarme en una historia más del fútbol peruano. Como dijimos al inicio, la Universidad San Martín nació en cuna de oro, no atravesó complejos procesos hasta llegar a la primera división, es más, ni siquiera pisó la segunda, mucho menos la Copa Perú. La idea de crear el cuadro santo nacería en el 2004, en tiempos donde era normal que las universidades tengan clubes de fútbol. Hacia 3 años atrás, en el 2001, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ingresaba a la segunda división tras ganarse su ascenso en el extinto torneo Interligas. Mientras que ese mismo 2004, la Universidad César Vallejo de Acuña debutaba también en la máxima categoría tras salir campeón de la Copa Perú. Incluso ya había un club de ese tipo en la primera división, el Atlético Universidad, club arraigado a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y que había ascendido 2 años atrás tras alzarse también con la Copa Perú. Es en ese contexto que la Universidad San Martín buscó seguir los pasos de esas tres instituciones, pero con una gran diferencia: el método para llegar. El camino tradicional que iniciaba desde bien atrás no estaba en los planes de la dirigencia por ningún lado. La universidad buscaba posicionarse rápidamente, pensando en invertir directamente en un proyecto de primera donde no cabía ni siquiera la posibilidad de perder tiempo en largas temporadas en busca de un ascenso que bien podía o no llegar. Es ahí donde aparece un actor clave que hasta el momento era desconocido. Estamos hablando del Sport Copsol, no confundir con el Deportivo Copsol, que es otro club pero que comparten al mismo dueño, Freddy Ames. El Copsol había hecho una temporada de ensueño para cualquier club que soñase con jugar la primera división, logrando alzarse con el título de la segunda en el 2003 y ganándose el derecho de jugar la Liga 1. Es ahí donde los caminos se cruzarían, pues desde la universidad ofrecían algo insólito para el fútbol peruano en ese momento: comprar el derecho deportivo y ocupar la plaza de Copsol en el torneo descentralizado 2004. La práctica, que hoy por hoy es completamente ilegal, en ese momento fue completamente legal. El dueño del club terminaría transfiriendo su cupo y cerrando un negocio que veía nacer oficialmente a la Universidad San Martín y que de paso desaparecía al Sport Copsol, que dejaba libre a casi todo su plantel que luchó por el título tan solo unos meses atrás. Los Santos compraban el punto de partida, pero todo lo que vino después tendrían que construirlo desde cero. Ya en primera, la San Martín apostaba fuerte en su debut absoluto en el fútbol profesional. Fichajes como el de Johnny Vegas, Alfonso Pocho Dulanto, Paul Cominges, Renzo Cheput y la llegada al banco de un experimentado Juan Carlos Oblitas eran las primeras apuestas en busca de dar una buena impresión en su debut en el descentralizado. Como dato adicional, serían el Tenchugas y Wilmer Carrillo los únicos campeones del ascenso con Copsol que se mantendrían en el renovado plantel santo. Sin embargo, como sabemos, el derecho de piso siempre se paga y con la universidad no sería distinto, pues en su debut ante Melgar caería por 3-1 en Arequipa, pero por lo menos vería en los pies de José Carlos Fernández el primer gol de su historia. Hechos para ese puesto y con 3 al fondo importantes. Aquí aprovecha muy bien José Fernández, que había ingresado, el jugador de Copsol. La primera victoria, en cambio, llegaría recién en la tercera fecha de la apertura, cuando superarían por el mismo marcador al Sport Boys en casa, o bueno, una de sus casas, porque si bien jugó aquella temporada local en el Nacional, es bien sabido que los Santos nunca tuvieron un estadio propio. Esa temporada 2004 sería una de las más oscuras, teniendo un horroroso apertura donde solo sumaron 2 triunfos y 4 empates, y acumulando 20 derrotas que lo condenaban a la cola de la tabla. Sin embargo, en el clausura la figura sería totalmente distinta, llegando a pelear el torneo de igual a igual por la cima y sacando sus primeros triunfazos ante gigantes como Sporting Cristal y Universitario, algo que más que meterlo en la pelea por el título, les serviría para rescatarse a sí mismos en la tabla acumulada, salvándose del temible descenso por menos de un punto, pues el promedio, mecanismo que definía la baja en aquel entonces, quedaba de la siguiente manera:
1.1 para Los Santos y 0.92 para el descendido Deportivo Huanca. En el 2005 la curva de Los Santos empezaría a ir en ascenso tras un turbulento debut, aunque repetirían el camino en algunas cuestiones, pues tras un pésimo apertura remontaría la temporada nuevamente en el clausura, culminando con un destino diferente, pues pasó de salvarse del descenso a clasificar por primera vez a un torneo internacional. La universidad hacía su debut absoluto en la Copa Sudamericana 2006, donde enfrentarían en la fase preliminar al Bolognesi de Tacna, consiguiendo su primer triunfo en el duelo de vuelta tras vencer por 3-2 al Bolo, algo que al final de cuentas no le serviría de mucho, pues quedaría eliminado ante los tacneños en penales. En la liga sería su año más estable hasta ese momento, quinto en el apertura, quinto en el clausura y sexto en un acumulado que lo dejaba fuera de competencias foráneas, pero que parecía confirmar algo. 3 años después de su debut, los Santos se consolidaban, o empezaban a hacerlo por lo menos, como un nombre fijo en nuestra máxima categoría. Como veníamos diciendo, la San Martín empezaba a consolidarse en el fútbol peruano y también en la liga. A nivel institucional no tenía mayores problemas, mientras que a nivel deportivo, los Santos también encontraban la estabilidad a través de una columna vertebral que tenía nombres como Lau Butrón, Hernán Rengifo, Pedro García, Mario Leguizamón o Roberto Silva. Así, encaraban una temporada 2007 que sería bastante peculiar para nuestro fútbol en general. Alianza Lima, por ejemplo, el vigente campeón sufriría graves problemas administrativos que, de una u otra forma, lo alejaron de la pelea. En tienda de Universitario el panorama no era mejor, pues los cremas venían arrastrando una sequía de 7 años sin títulos y se encontraban en pleno proceso de reestructuración, lo que si bien no impidió que pelease, también lo terminaría relegando, en un caso similar a lo que le pasaría a Sporting Cristal, que vivió una de las peores campañas de su historia y se la pasó pensando más en salvarse del descenso que en el título. En ese contexto, con los 3 grandes afuera de acción, los Santos arrancarían lo que sería hasta el momento la mejor temporada de su historia. La apertura, que había sido siempre su punto flojo, sería ahora su mejor arranque liguero, pasando por encima a todos y coronándose con el primer torneo de la temporada con 2 fechas de anticipación tras vencer a Cienciano en la altura del Cusco. De cara a clausura vendría lo curioso, porque los Santos caerían estrepitosamente en su nivel, no pudiendo reeditar lo hecho en la apertura y llegando a ser solo séptimo en un torneo que sería para el Bolognesi de Tacna. Lo normal entonces habría sido tener una final San Martín contra Bolognesi por el título nacional, ¿verdad? Pues no, esta vez no funcionaría de esta manera. Como sabemos, para que sea válido en ese tiempo un playoff, los finalistas debían haber quedado como mínimo en el 6º puesto de ambos torneos, y pues ninguno cumplió este requisito. San Martín había ganado la apertura, pero había quedado séptimo en la clausura, mientras que Bolognesi había ganado la clausura, pero quedaba último en el torneo de apertura. ¿Cómo se definiría todo? Pues por los puntos en la tabla acumulada. Así, San Martín tocaba el cielo por primera vez y se convertía en el nuevo monarca del fútbol peruano. Si nos remitimos a la fecha, fue el equipo que más trabajó, sí, porque comenzó trabajando antes que todos. El día 26 de diciembre del 2006 ya estaba entrenando este equipo. Y eso se reflejó quizás en algunos jugadores a la hora de declarar. Fue un gran equipo. Una emoción grande, ¿no? Una emoción grande, casi sin palabras, porque mi primer año, imagínate, ser campeón nacional. Era algo que siempre soñé, que empecé de entrenador de fútbol y hoy día lo he podido cumplir. No tenemos ni gente, lo único que tenemos es la familia nada más, y nosotros. Yo quiero ver si la U, Alianza o algún equipo grande sale campeón como salimos nosotros, jugando de visitante en todas canchas, sin hinchada, sin nada. Universidad, San Martín, Pichala, hoy te vale. San Martín, Manteniendo las bases del plantel campeón, la universidad defendía su título en el 2008 en un torneo que sería casi una calca exacta del de la temporada pasada, salvo que tuvo un actor diferente. Universitario renacía y se coronaba con la apertura de la mano de Ricardo Gareca, mientras los blancos quedaban en el tercer puesto bastante lejos. En el clausura se invertirían los papeles, sería la San Martín la que celebraría, mientras que la U caería hasta el 10º lugar de la tabla, y como ya vimos,
Al quedar fuera de los 7 primeros, los merengues quedaban fuera de cualquier posibilidad de definición. Los de Santa Anita conseguían un inédito bicampeonato nacional sin la necesidad de jugar finales por 2 temporadas consecutivas, siendo el mejor equipo y sin rivales que le pudiesen hacer frente. Ese mismo año harían su debut absoluto en Copa Libertadores de América, en donde conseguiría su primer triunfo nada más y nada menos que ante el poderoso River Plate de Argentina, venciendo al Millonario con goles de Roberto Velar y José Díaz en una épica tarde en el Estadio Monumental. ¡Qué linda maniobra que hizo! Y sigue Díaz, ¡qué lindo, qué lindo, qué lindo! San Martín, lo hizo Díaz, señores, una jugada extraordinaria, el argentino Díaz convierte el segundo, a San Martín 2, River 0. También vencería el Club América de México por el mismo marcador, aunque esos 6 puntos en casa no le alcanzarían y quedaría fuera tras quedar último de su grupo. Luego de un 2009 de estabilidad, pero donde se esfumó el sueño del tricampeonato tras quedar relegado en la pelea por el título, los de Santa Anita volverían a la carga, esta vez con nuevos nombres como el de Ever Arriola, Pablo Vitti, Germán Alemano y la aparición de unos jóvenes Cristian Cueva, Adán Balbín, Aldo Corso o Cristian Ramos. Tras llevarse de punta a punta la primera etapa, el equipo del Maño Ruiz aseguraba su pase a los playoffs tras quedar líder de su liguilla. Los Santos afrontarían ahora sí su primera final nacional ante una nueva sorpresa en el fútbol peruano, León de Huánuco Club, que afrontaba su primera definición en su regreso al descentralizado tras 15 largos años. El duelo de ida se jugaría con un marco impresionante en el Heraclio Tapia, donde los huanuqueños dominarían a los Santos durante casi todo el partido, tan así que incluso habría una gresca que puso en riesgo el encuentro por la desesperación de los blancos. Carlos Segarra ponía la ventaja para el León, pero cuando todo parecía consumado, Germán Alemano se vestiría de héroe y ponía el empate final que silenciaba a toda la región. Metió en el área habilitado, Alemano habilitado, ¡gol! 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 De Universidad San Martín, no sé si es justo, solo sé que es cierto, habilitado Alemano, lo habilita Guadalupe, Germán Alemano de zurda define y pone el partido aquí en Huánuco. León de Huánuco 1, Universidad San Martín 1. La vuelta se jugaría en el Estadio Monumental. Los Santos impondrían condiciones desde el inicio. Pedro García pondría el primero para el San Martín a los 14 del primer tiempo. Solo 10 minutos después, Pablo Vitti sería quien pondría el segundo para los de Santa Anita. Perea, quien próximamente se vestiría de blanco, pondría el descuento para el León de penal, pero el marcador no se movería más. 2-1 final, y 6 años después de su debut absoluto, la universidad se coronaba por tercera vez campeona del fútbol peruano. El futuro pintaba bien en la teoría, pero en la realidad esta sería una de las últimas alegrías para el sorpresivo tricampeón, pues nunca más volverían a estar ni cerca de pelear un título nacional nuevamente. Mira lo que es eso. Chino, 7 años. 7 años nada más. Espérate unos años más. La San Martín va a ser el mejor equipo del país. ¿Te quedas en la sensación? Porque en sí la última alegría para la San Martín llegaría al año siguiente. El 2011 sería un año marcado por estar nuevamente lejos de pelear en su defensa del título, acabando en cuarto lugar y asegurando su pase a la Copa Sudamericana 2012, que a la postre se convertiría en el último torneo internacional que disputarían los Santos hasta la fecha. Una copa que casi ni juega, pues sería durante esta temporada que llegaría el punto de quiebre que marcaría el destino del cuadro albo, pues sería el propio club el que saldría al frente durante esa temporada para denunciar y sacar a la luz el famoso e infame caso de las planillas falsas. Las crisis económicas de clubes como Universitario o Alianza Lima habían desatado lo peor de su dirigencia, quienes presentaron planillas de pago falsas para encubrir las deudas que tenían con sus propios jugadores, quienes,
Ante la gravedad de la situación se unieron para llevar a cabo una huelga. Esta decisión, sin saberlo, terminó arrinconando al club de Santa Anita, que pese a tener sus cuentas claras, veía cómo su plantel le daba la espalda para enfrentarse a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Esto, sumado a la decepción de competir en un entorno manchado de corrupción, llegó al club, que hace solo 2 temporadas venía de ser campeón, a anunciar su retiro y su desaparición definitiva del fútbol, una drástica decisión que pudo ser revertida, pero que marcaría un antes y un después para un club que hasta ese entonces parecía ser el proyecto más serio de nuestro caótico sistema. La Universidad San Martín de Porres ha tomado la decisión de retirarse del campeonato deportivo, del torneo de fútbol descentralizado y del fútbol profesional. Pues pasaría en tiempo récord de ser un animador de la Liga 1 a un club más atascado en la parte media de la tabla de posiciones. Tras aquella crisis, se tomaría la decisión de no volver a invertir fuertemente en el club, volviéndolo en lo que muchos ya conocemos, un semillero dependiente de sus jóvenes promesas y alejado para siempre del plano estelar del fútbol peruano. Tras una desastrosa temporada 2012, el cuadro santo arrancaba una nueva era, alejada de las copas, y empezaría a consolidarse ahora como una de las principales canteras del fútbol peruano. Ya sabía hacerlo, como anteriormente vimos en este video, pero ahora tomaría ese papel de forma más recurrente. Nombres como el de Pedro Galese, Raciel García, Gianmarco Gambetta o Benjamín Gubierna fueron algunos de los nombres que empezarían a ver acción en una temporada de 2013 en la que no habría ni luces ni sombras para los salvos. Luis Iberico, Adrián Ugarriza, Jairo Concha, Renzo Garcés, Marcos López, Jordan Giving, Jesús Pretel, Franco Sanelato serían otros nombres que se dieron a conocer en sus pasos por la nueva San Martín. Una San Martín que le abrió las puertas del país a jugadores que a la postre también serían importantes, como Jairo Vélez, nacionalizado y convocado a la selección, Martín Pérez Guedes, clave en el tricampeonato de Universitario, Santiago Silva, goleador y campeón con Sporting Cristal, Alejandro Hover, Wilder Cartagena, etcétera, etcétera. Nombres que aparecieron y cimentaron la nueva reputación e ideología del club, una ideología que le serviría para sostenerse sin muchos problemas en la parte gris de la tabla de la Liga 1 durante al menos 7 temporadas hasta el 2020, año en que sus últimas perlas abandonarían Santa Anita, dejando al club sin presupuesto y ahora sin talento que lo pudiese salvar. Paradójicamente, el cuadro albo brillaría más que nunca antes de caer al abismo, pues con el plantel corto se las arreglaría para meterse en una final nuevamente 11 años después de su último título. San Martín volvía a jugar una definición y saboreaba un poquito de esa gloria perdida tras quedar segundo en la fase 1 de la Liga 1 2021. Algo que en el recuento final le serviría para alargar la agonía y salvar la categoría solo por 2 puntos, algo que ya no lograría reeditar en el 2022, cayendo a la segunda división tras 18 años desde su debut absoluto en la máxima categoría del fútbol peruano. Al momento de grabar este video, la Universidad San Martín sigue compitiendo en la segunda división, 4 años después de su descenso. Pese a los rumores que apuntaban a una posible desaparición, el club continúa ligado a la universidad que le dio vida hace ya más de 2 décadas. Los Santos marcaron una época en el fútbol peruano desde el primer día, naciendo de una forma poco convencional, construyeron un proyecto serio, conquistaron 3 títulos nacionales y cuando ya no pudieron competir más con el mismo poder económico, encontraron una nueva forma de trascender, formando futbolistas. Muchos de los jugadores que hoy son protagonistas en la Liga 1, en el extranjero o incluso en la selección peruana, pasaron en algún momento por Santa Anita y aunque el club nunca volvió a pelear un campeonato, siguió aportando desde otro sitio al fútbol peruano. La Universidad San Martín fue al mismo tiempo un ejemplo de cómo construir un proyecto exitoso y de cómo ese mismo proyecto puede desmoronarse cuando deja de sostenerse. Hoy ya no ocupa portadas, no llena estadios, pero su legado sigue vivo en cada futbolista que ayudó a formar y en la huella que dejó en el fútbol peruano, porque los títulos pasan y los clubes cambian, pero hay proyectos que transforman el fútbol para siempre y la San Martín, para bien o para mal, fue uno de ellos.